Lamentable derrota de Charles Oliveira vs Arman Tsarukyan en UFC 300. Oliveira vs Tsarukyan. Una de las peleas más esperadas en UFC 300 fue la de Charles Oliveira, ex campeón indiscutido de las 155 libras, contra uno de los prospectos más peligrosos, Arman Tsarukyan. Esta pelea fue la segunda de la cartelera estelar de UFC 300. Vale la pena hablar por completo de lo que sucedió en este enfrentamiento. Empecemos por mencionar que Charles Oliveira ya merecería una oportunidad al campeonato antes de esta pelea, pero decidió mantenerse activo debido a la ausencia del actual campeón de peso ligero, Islam Makhachev. Fue un movimiento arriesgado para Oliveira, quien entraba al octágono con Tsarukyan. Por su parte, Tsarukyan, rankeado como el número 4, se enfrentaba al rankeado número 1, lo que lo pone en una posición privilegiada para una pelea por el campeonato indiscutido de las 155 libras. El enfrentamiento fue emocionante durante los 3 asaltos para los fanáticos de ambos peleadores. En el primer asalto, Oliveira conectó buenos golpes a Tsarukyan, quien intentaba llevar la pelea al suelo. A pesar de esto, Tsarukyan también respondió con golpes. Oliveira intentó una guillotina que estuvo cerca de finalizar la pelea, pero Tsarukyan logró escapar. A lo largo del asalto, Oliveira mantuvo la posición dominante y conectó buenos golpes. En el segundo asalto, Tsarukyan logró llevar la pelea al suelo y dominó a Oliveira, intentando sometimientos y golpeando con fuerza. Oliveira no pudo contrarrestar la estrategia de Tsarukyan y se vio frustrado en sus intentos de sometimiento. Llegando al tercer asalto, Oliveira intentó mantener la pelea en pie, pero Tsarukyan buscó el derribo. A pesar de los intentos de Tsarukyan, Oliveira se mantuvo contra la jaula y resistió los intentos de derribo. Oliveira cometió el error de intentar otra guillotina, lo que permitió a Tsarukyan castigarlo con golpes en el suelo. A pesar de esto, Oliveira logró conseguir una posición superior al final del asalto y casi sometió a Tsarukyan. El resultado de la pelea fue una decisión dividida a favor de Tsarukyan. Con esta victoria, Tsarukyan se posiciona como mínimo en el top 2 de las 155 libras. Por su parte, Oliveira no consigue la revancha contra el actual campeón, Islam Makhachev. A pesar de esto, Oliveira seguirá siendo parte del top de la categoría y podría tener una oportunidad al campeonato en el futuro. En esta pelea, Tsarukyan demostró una gran habilidad en el juego de suelo, logrando dominar a Oliveira en el segundo asalto. Su estrategia de sometimientos y golpeo fue efectiva y le permitió ganar puntos ante los jueces. Por otro lado, Oliveira mostró su resistencia y habilidad al mantenerse en pie, a pesar de los constantes intentos de derribo por parte de Tsarukyan. Aunque no logró la victoria, Oliveira demostró su valentía y determinación en el octágono, dejando claro que es un contendiente fuerte en la división de peso ligero. Con esta derrota, es probable que Oliveira tenga que enfrentarse a otros oponentes antes de tener la oportunidad de retar nuevamente al campeonato. Sin embargo, su desempeño en esta pelea ha dejado una buena impresión en los fanáticos y en la organización de UFC, lo que podría abrirle las puertas a futuras oportunidades. Mientras tanto, Tsarukyan se coloca en una posición privilegiada en la división de peso ligero y podría estar cerca de obtener una oportunidad al campeonato. En esta pelea, Arman Tsarukyan demostró su agilidad y rapidez al esquivar los golpes de Charles Oliveira en el primer asalto. Su habilidad para anticiparse a los movimientos de su oponente le permitió evitar los ataques y contraatacar con precisión. Por otro lado, Oliveira mostró su resistencia física al aguantar los golpes contundentes de Tsarukyan y seguir adelante con determinación. Además de su destreza en el octágono, Tsarukyan ha estado entrenando arduamente y perfeccionando su técnica de grappling. Durante la pelea, pudo aplicar diversas sumisiones y transiciones de manera fluida, lo que demostró su dominio en el juego de suelo. Por su parte, Oliveira ha expresado su deseo de mejorar su estrategia defensiva, especialmente para contrarrestar los derribos de sus oponentes. Aunque logró resistir algunos intentos de derribo de Tsarukyan, aún tiene margen de mejora en esta área. Con respecto a las estadísticas, Tsarukyan conectó un total de 35 golpes significativos, mientras que Oliveira logró 23. Esto demuestra la efectividad de Tsarukyan en el combate en pie. Durante la pelea, Tsarukyan demostró una técnica de patadas muy efectiva, acertando varias veces en las piernas de Oliveira, debilitando así su movilidad.
Esta estrategia fue clave para evitar los ataques del ex campeón, quien se vio limitado en su capacidad de desplazamiento. Por otro lado, Oliveira mostró una gran resistencia al resistir los poderosos golpes de Tsarukyan, demostrando una vez más su durabilidad en el octágono. Además de sus habilidades físicas, Tsarukyan también mostró una gran inteligencia táctica al utilizar su envergadura para mantener a Oliveira a distancia y evitar que pudiera ejercer su juego de suelo. Esto fue evidente cuando logró esquivar los intentos de derribo de Oliveira y contrarrestarlo con golpes precisos. En cuanto a las estadísticas, Tsarukyan tuvo una precisión de golpes significativos del 75%, mientras que Oliveira tuvo una precisión del 60%. Esto demuestra el mayor acierto de Tsarukyan en sus ataques y su capacidad para conectar golpes limpios y efectivos. En cuanto a la preparación para esta pelea, Charles Oliveira se ha enfocado en mejorar su juego de pies y su velocidad de reacción. Ha trabajado en su capacidad para esquivar los golpes de su oponente y contraatacar de manera efectiva. Además, Oliveira ha incrementado su resistencia física y ha estado trabajando en su técnica de agarres para tener mayor control en el suelo. Por otro lado, Arman Tsarukyan ha estado entrenando intensamente su habilidad en el clinch y su fortaleza física. Se ha concentrado en mejorar su técnica de golpeo en corta distancia y su poder de derribo. Además, Tsarukyan ha estado perfeccionando su defensa contra sumisiones para evitar los intentos de finalización de Oliveira. Durante la pelea, Oliveira intentó desestabilizar a Tsarukyan con su juego de pies y movimientos impredecibles, pero Tsarukyan se mostró calmado y respondió con golpes precisos y contundentes. En varias ocasiones, Tsarukyan logró aprovechar los espacios dejados por Oliveira para conectar potentes derechas y volados de izquierda. En los días previos al combate, ambos peleadores mostraron respeto mutuo y destacaron la importancia de esta pelea para su carrera profesional. Ambos estaban conscientes de que una victoria en UFC 300 los acercaría aún más a una oportunidad por el título indiscutido de las 155 libras. En esta pelea se pudo apreciar la estrategia defensiva de Tsarukyan al utilizar constantemente movimientos evasivos y bloqueos para evitar los ataques de Oliveira. Su habilidad para anticiparse a los movimientos de su oponente le permitió esquivar la mayoría de los golpes y minimizar el daño recibido. Por su parte, Oliveira intentó con diferentes combinaciones de golpes para encontrar la apertura en la defensa de Tsarukyan, pero no logró conectar de manera contundente. En cuanto a las estadísticas de derribos, Tsarukyan tuvo un 80% de éxito en sus intentos, mientras que Oliveira solo logró un 40%. Esto demuestra la superioridad de Tsarukyan en el juego de suelo y su capacidad para controlar las acciones en el suelo. A pesar de la derrota, Oliveira demostró una vez más su valentía y resistencia en el octágono. A lo largo de los 3 asaltos, pudo resistir los ataques y castigos de Tsarukyan, mostrando su capacidad para aguantar la presión y mantenerse en el combate. Esto demuestra la fortaleza física y mental de Oliveira como peleador de élite. La pelea entre Charles Oliveira y Arman Tsarukyan en UFC 300 fue increíblemente reñida, ya que ambos peleadores demostraron su habilidad y determinación en el octágono. A pesar de la derrota de Oliveira, el ex campeón indiscutido de las 155 libras dejó una impresión duradera en los fanáticos y en la organización de UFC. Su valentía y resistencia en la pelea fueron admirables, ya que pudo aguantar los golpes y ataques de Tsarukyan a lo largo de los 3 asaltos. Desde el comienzo de la pelea, Oliveira mostró su agresividad y habilidad para conectar golpes significativos. Su estrategia defensiva también fue impresionante, ya que logró evitar varios ataques de Tsarukyan y contrarrestarlos con su propio juego. Aunque Tsarukyan tuvo éxito en llevar la pelea al suelo en el segundo asalto, Oliveira demostró su destreza en el juego de suelo al resistir los intentos de sometimiento y encontrar oportunidades para someter a su oponente. Si bien Tsarukyan se llevó la victoria en una decisión dividida, no se puede negar el talento y la determinación de Oliveira. A pesar de esta derrota, es probable que Oliveira continúe siendo un contendiente fuerte en la división de peso ligero y tenga futuras oportunidades para alcanzar nuevamente el campeonato. La pelea entre Charles Oliveira y Arman Tsarukyan en UFC 300 fue emocionante y reñida. Aunque Tsarukyan se llevó la victoria, Oliveira demostró su valentía y habilidad en el octágono.
A pesar de los intentos de Tsarukyan por dominar en el suelo, Oliveira resistió y mostró su destreza en el juego de suelo. Aunque no logró la victoria, Oliveira dejó una impresión duradera en los fanáticos y en la organización de UFC. Es probable que continúe siendo un contendiente fuerte en la división de peso ligero y tenga futuras oportunidades para alcanzar nuevamente el campeonato.